Y este servicio también es un tema profético. Necesitamos estudiar las profecías, especialmente las que señalan nuestro tiempo, el tiempo del fin, porque somos el pueblo del tiempo del fin. Y necesitamos conocer los acontecimientos que se están desarrollando y que se van a desarrollar en adelante, a fin de que estemos advertidos y tener cuidado también con lo que viene por delante. El último estudio fue basado en el libro de Daniel 6 y dejamos a Daniel en el capítulo 6 en el imperio de los medos y los persas. Pero como el libro de Daniel no está escrito cronológicamente, hoy vamos a regresar en el capítulo 7 al imperio de Babilonia nuevamente, a los días del rey Nabucodonosor. El título del servicio para hoy es Reinos en colisión. No voy a hablar de todo el capítulo hoy, este estudio va a estar dividido en dos partes. Hoy hablaremos la primera parte y el próximo sábado es mediante la segunda parte. Daniel 7 entonces nos lleva de regreso como unos 20 años atrás en relación al último evento que fue la liberación de Daniel del foso de los leones. Daniel en el capítulo 7 nos va a relatar su primera visión que recibió mientras estaba sirviendo al gobierno de Babilonia. Y esta visión tiene que ver con animales. Con animales. Animales para representar la forma de gobierno de estos imperios en el mundo. Hoy en día también se usan muchas metáforas de animales para representar ciertas características de personas. Por ejemplo, cuando dos niños están peleando, ¿qué les decimos? Parecen perros y gatos. Cuando alguien es muy astuto, le decimos pareces un zorro. Cuando alguien es cabeza dura y un poco terco, ¿qué le decimos? Pareces ¿qué? Un burro. Cuando alguien es orgulloso y quiere demostrar lo que es y habla solo de él, ¿qué le decimos? Eres orgulloso como un pavo real. ¿Cómo es pavo real? ¿Chickpea? No. Pica. Cuando alguien es un poco descuidado, un poco sucio, ¿qué le decimos? Eres cochino como un cerdo. Todas estas metáforas se usan hoy. Cuando alguien llora y sabemos que esas lágrimas no son reales, dice, estás derramando lágrimas de cocodrilo. Para alguien que es muy fuerte, muy robusto, dice, te ves muy fuerte como un toro, como un buey. Y alguien que le gusta hablar y no para de hablar, hablas demasiado como un loro. Y es interesante que en la Biblia, también en la profecía, se usan las metáforas de los animales para aplicar al desarrollo de los imperios mundiales. En el desarrollo de Daniel 7, vamos a ver algunos animales con sus características para representar el carácter de los gobiernos y los imperios mundiales. Quizás para la mayoría sea muy conocido lo que vamos a revisar hoy, pero lo hago por las personas que vienen un poquito atrás para que nos igualemos en este seminario profético y podamos entender el resto de los eventos y estudios que tendremos por delante. El estudio de este capítulo de Daniel 7 a muchos les ha provocado diversas reacciones. Algunos satisfacción, a otros disgusto, desaliento. Porque hay mucha información fuerte que puede provocar todas estas reacciones. Reacciones fuertes que cuando Daniel estaba recibiendo la visión, él mismo se quedó asombrado.
El mismo Daniel quedó turbado. Daniel himself was, Y él lo relató. and he said, Dice Daniel, el capítulo 7, los versículos 15 y el 28, dice, dando su testimonio, Daniel dice, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. En el versículo 28 él dice, en cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Quiera Dios que may the Lord esta acción de Daniel sea la nuestra también, que aunque cause cualquier tipo de reacción, que nosotros guardemos también esta verdad en nuestro corazón, que tomemos esto como la palabra de Dios. Porque el propósito de Dios al revelarnos estos asuntos a través de la profecía es con un solo propósito, He has one purpose, que tengamos luz that we may have light y tengamos la verdad. and we may have No hay otra brújula en la Biblia que nos lleve a la verdad de las cosas como las profecías bíblicas. ¿Están de acuerdo conmigo? Are you agree with me? Solamente la profecía de la Biblia nos conduce hacia la luz y hacia la verdad. El apóstol Pedro nos confirma esto en su segunda carta, segunda de Pedro capítulo 1 y el versículo 19. Dice así, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí nos indica Here is telling us la palabra de Dios the word of God que la profecía, la palabra profética es la guía más segura que podemos encontrar a lo largo de la palabra de Dios. Y dice que estos anuncios proféticos son como una antorcha que están alumbrando nuestro camino. Así como la Biblia es comparada con una lámpara que alumbra nuestro camino, las profecías que están aquí son también como esa antorcha, como esa luz que Dios ha dejado para guiar nuestro camino. Dicho esto, vamos a recapitular algo que estudiamos en el capítulo 2 de Daniel. En el capítulo 2 de Daniel, el rey Nabucodonosor recibió un sueño y en la interpretación que Dios envió a este sueño a través de Daniel, él dejó en claro la cuestión política, los reinos del mundo hasta el tiempo del fin, con nombre y con fechas. Daniel 2 entonces representa los imperios mundiales desde un punto de vista político y militar. Pero hoy en Daniel 7 vamos a confirmar eso mismo que le fue mostrado al rey Nabucodonosor, pero vamos a tener información extra. Aquí se incluye una información extra que es el papel espiritual en la situación religiosa en el tiempo del fin, que eso no está incluido en Daniel 2. Otro paréntesis, antes de empezar a hablar de los animales, debemos entender algunas llaves en la profecía, y esto es muy importante que lo memoricemos. Y si no lo podemos memorizar, que lo anotemos en algún rincón de nuestra Biblia. Puede ser la primera página o la última, para que cada vez que vamos a los temas proféticos podamos recordar estos significados. Cuando en profecía se habla de vientos, en primer lugar, no se refiere a los vientos literales, sino que está hablando de guerras. El libro de Jeremías fue un profeta. Jeremías habló algunos asuntos de profecía también. En el capítulo 49, los versículos 36 y 37 nos confirma este símbolo. Cuando dice, traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo
y los aventaré a todos esos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. Jeremías capítulo 49, está escrito allí, versículos 36 y 37, está escrito en la pantalla. Entonces, ¿está claro? Vientos, ¿qué representan? Guerras. Cada vez que en los temas proféticos mencionemos la palabra viento, vamos a imaginarnos guerras entre pueblos y naciones. Vamos a la segunda llave en la profecía. Aguas. Cuando mencionemos la palabra agua, ríos o mares, donde hay agua, esto va a representar pueblos, naciones, multitudes. Y esto también tiene base bíblica. En el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el capítulo 17 y el versículo 15. Dice, me dijo también, aquí está hablando Juan, otro de los escritores de profecías bíblicas. Dice, me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Este es el segundo símbolo profético entonces. Aguas. Cuando hablamos de aguas, nos estamos refiriendo a pueblos y naciones. Vamos al tercer símbolo. Bestias o animales. Cuando hablamos de animales o bestias en la profecía, estos representan, ¿qué representan? Reinos o gobiernos. Reinos o gobiernos. Daniel el capítulo 7 y el versículo 23, la profecía que estudiaremos hoy, dice, dijo así, la cuarta bestia o el cuarto animal será un cuarto reino en la tierra. Así que está confirmado. Cuando hablamos de animales, estamos hablando de gobiernos o imperios o reinos, que es lo mismo. Vamos a la cuarta clave. Oh, me salté una. La cuarta clave, y está el número 5, pero es el 4. La cuarta clave son las cabezas de los animales y los cuernos. Vamos a estudiar animales con cuernos en profecía bíblica. Las cabezas y los cuernos significan división de esos reinos. Si los animales son los reinos, las cabezas de los animales entonces van a representar ese mismo reino dividido, ya sea en 4 o en 10, dependiendo de la cantidad de cabezas que tenga el animal en la profecía bíblica. Los cuernos entonces significan también la división de esos reinos, porque las cabezas vienen generalmente, los cuernos vienen montados generalmente sobre las cabezas de los animales. ¿Vamos bien hasta aquí o necesito repetir algo? ¿A todos les quedó claro hasta aquí? ¿Hasta el símbolo número 4? Daniel 7:24 ya lo leímos. Vamos al quinto símbolo, a la quinta llave. Aquí hay algo perdido, que es la quinta llave. No está escrito, pero anótenlo. Daniel 7:24 es la cita para cabezas y cuernos. El quinto, la quinta llave o el quinto símbolo son las alas. Alas. Las alas representan siempre velocidad, presteza. Alas representa velocidad. Y eso lo describe el profeta Habacuc. El profeta Habacuc en el capítulo 1 y el versículo 8. Habacuc, el capítulo 1 y el versículo 8.
Y él dice, sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águila que se apresuran a devorar. Volarán. Aquí está el uso de las alas para indicar presteza, rapidez para llegar a un lugar. En el caso de los imperios, la rapidez para conquistar y para lograr sus objetivos. Y el símbolo número 6 es este, que esta mañana lo hablamos en la lección también. Lo que representa en profecía un día literal de 24 horas, en la profecía bíblica es equivalente a un año literal. Un día literal de 24 horas en profecía representa un año. Por ejemplo, si hablamos de una profecía de 7 días, estamos hablando de ¿cuántos años? De 7 años. Esta mañana hablamos de una profecía que mencionaba 2300 días. ¿Son cuántos años? Son 2300 años. Ese es el significado en profecía bíblica. Vayamos entonces, después de haber estudiado estas claves, para entender la profecía, vamos a repasar lo que significan los vientos. Guerras. Muy bien. ¿Qué significan las aguas? Naciones. Las bestias. Reinos o gobiernos. Las cabezas y los cuernos. ¿Qué representan? Reinos divididos. Reinos divididos. Las alas. ¿Qué representan las alas? Velocidad, rapidez. Y un día en la profecía, ¿a cuánto equivale? A un año. Hemos pasado el primer test con 100. Straight A. Vamos a la segunda parte. Vamos a la visión de Daniel. La primera visión que Daniel recibe, que él la deja registrada en el capítulo 7. Esta visión que Daniel la recibe fue aproximadamente unos 50 años después que el rey Nabucodonosor tuvo ese sueño. ¿Se acuerdan el sueño de la imagen? Allí hay una imagen, hay un cuadro ahí atrás. La imagen que tenía la cabeza de oro, los pechos y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies que tenían hierro y una mezcla de barro. Y en sus pies 10 dedos. Esa verdad es confirmada ahora a Daniel, quien había dado la interpretación allá ante el rey. Pero a él se le representa ya no con metales, sino con bestias, con animales. Y vamos a leer lo que dice Daniel 7. Tomen sus Biblias, por favor, y leamos juntos lo que dice Daniel, el capítulo 7, los primeros 8 versículos. Ya no vamos a hablar aquí de oro, de plata, de bronce o de hierro, sino de animales. Daniel está dando su testimonio y él dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Lo que vamos a escuchar en Daniel 7 es lo principal de su sueño. No está detallado todo el sueño, pero sí lo que más nos interesa a nosotros. Dijo Daniel, mientras miraba yo en mi visión de noche, he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. ¿Qué significa vientos? Entonces dice que veía guerras, conflictos políticos que se movían en medio del gran mar. ¿Qué es el mar? ¿El agua? Pueblos, conflictos o guerras en medio de las naciones. Eso es lo que alcanza a percibir Daniel en esta visión. Versículo 3.
4 bestias grandes. ¿Qué son bestias? What are beasts? ¿Qué significan bestias? Beasts. Reinos o gobiernos. 4 grandes reinos, diferentes la una de la otra, subían del mar. ¿Qué significa el mar? What the sea means? Naciones. Estos reinos surgen en medio de los pueblos de la tierra. From nations on the earth. Dice Daniel en el versículo 4, Daniel 7:4, la primera bestia The first era como león lion. y tenía alas de águila. Eagle's wings. Vamos a ubicarlo aquí. La primera bestia era como león y tenía alas de águila. Eagle wings. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso iniesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. ¿A quién representa esta primera bestia? This first beast represents El león, the lion. Babilonia. Vamos a darnos cuenta aquí que hay una similitud entre el significado de la Between imagen que vio Nabucodonosor y los animales que ve ahora Daniel en este sueño profético. dream. La cabeza de oro de la The imagen golden head. representa al mismo gobierno, al mismo reino Same kingdom. de este This león lion que tenía alas that had de wings. águila. Eagle wings. El león The lion era un símbolo was a común symbol entre el gobierno o en el reino de los babilonios. between Babylon kingdom. Estaba tallado en sus templos. Was on the Grandes estatuas de leones que estaban adornando las entradas del palacio, de los templos. Y lo curioso es que este león tenía águilas. Voy a preguntarle a los niños, ¿han visto ustedes alguna vez un león que tenga alas with wings y que vuele? and fly? No, no lo hay en la realidad. Not in reality. Pero este león que ve en sus sueños, Daniel tenía águilas, que tenía alas de águila, That has eagle para wings. representar la rapidez, la velocidad con la que Nabucodonosor conquistó las naciones de sus días para llegar a formar lo que en sus días fue el imperio más grande de la tierra, el imperio de Babilonia. Empire, Babylonian Empire, gracias. Y para que no nos quede duda That we have no que doubt este reino representa, que este animal representa a about this Babilonia, animal representing Babylon. dice la última parte del versículo The last part of the verse says que un día esa rapidez le that fue one quitada a day los that babilonios speed was taken away from Babylon, y que a este rey and then this king le fue dado corazón de hombre had a luego de su made prueba. heart Luego de su prueba. after his Este trial. rey fue Nabucodonosor. This king was not Cada Babylon. imperio Every empire Tuvo sus diferentes reyes. had ¿Estamos de different acuerdo? kings, right? No es que un rey gobernó al imperio durante todos los años que le tocó gobernar. Cada imperio tuvo diferentes Every reyes. empire had Pero siempre hay un rey que se destaca en la historia en cada imperio. that is above Por the other. ejemplo, For en example, Babilonia. ¿Quién es el rey destacado en Babilonia? who is the king that El is rey above all the Nabucodonosor. others? ¿Por qué? Why? No solo porque fue el que empezó a formar el He imperio, started the sino porque empire, más. but also Está relacionado con el pueblo de Dios. Su nombre está relacionado con el pueblo de Dios. ¿Creen ustedes que Dios utilizó a Nabucodonosor para sus propósitos? Claro que sí. yes, he did. Lo llamó mi Call siervo. him my servant. Nabucodonosor es un símbolo también de aquellos hombres que crecen en el paganismo, sin Dios, pero un día reciben el llamado de Dios. Pero después que lo reciben, endurecen su corazón y se alejan de Dios nuevamente. Y van y vienen, y van y vienen, hasta que un día llegan a rendirse definitivamente y reconocen el poder de Dios para siempre. Nabucodonosor, el último registro de él en la Biblia,
Es muy lindo. Y nos da la idea de que Nabucodonosor finalmente se arrepintió y murió convertido. Su corazón se convirtió a Dios. Ese es el resumen de este primer gobierno de Babilonia, que en Daniel 2 es representado con la cabeza de oro y en Daniel 7 es representado con el león que tenía alas de águila. Pero Daniel dice en el versículo 7, en Daniel 7:5, he aquí otra segunda bestia. Ahora Daniel ve un segundo animal, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Esta segunda bestia, el oso, representa al gobierno de los medos y los persas. Lo mismo que en la estatua de Daniel 2 representaba los pechos y los brazos. ¿De qué metal? De plata. ¿Okay? El oro es mayor, la plata vale menos. ¿Estamos de acuerdo? Va en descendencia esto, de valores. En el sueño de Daniel 7 también. ¿Quién es más fuerte? ¿El león o el oso? El león es mucho más fuerte. Por algo es considerado el rey de los animales. Pero el oso tenía fuerza también. Le fue dada la orden: levántate y devora mucha carne. Esa fue la orden a los persas, a los medos y los persas. Entonces, los brazos y los pechos de esa imagen representa aquí lo que el oso a los medos y los persas. Un lado del oso dice que se levantaba más que del otro. No olviden que ese segundo imperio fue una coalición de 2 naciones. Y de estas 2 naciones, una era más fuerte que la otra. Estos eran los medos. En la profecía no se escapa ningún detalle. Ningún detalle. Incluso este detalle, el oso levantado a un lado, que representa la fuerza mayor que tenían los medos que los persas. Sin embargo, ellos trabajaron juntos. El reino de los medos y los persas tuvo diferentes gobernantes. ¿Cuál es el nombre que se destaca en la historia de los medos y los persas? Ciro. El nombre de Ciro. ¿Por qué? Dios lo utilizó a Darío. ¿Creen ustedes también? ¿Fue un instrumento de Dios Darío? Sí, Darío fue un instrumento en las manos de Dios. En Isaías, el capítulo... Ciro, perdón. En Isaías, capítulos 43 y 44, Dios habló de Ciro antes que él naciera, llamándolo mi pastor. Y en el capítulo 44 lo llama a Ciro mi ungido. Qué lindo, que así como Dios habló de Ciro, Él también hizo cosas maravillosas por nosotros antes que nosotros naciéramos. Antes que naciéramos, Él ya tenía nuestro nombre elegido. En Isaías 43:1 dice: mío eres tú, yo te puse nombre, mío eres tú. Le pertenecemos a Él, porque nos creó y porque nos redimió también. Ciro es un símbolo entonces de aquellos que han sido llamados a cumplir una misión en esta tierra, incluso antes de haber nacido. ¿Tú no crees que Dios también tiene una misión para ti hoy en el tiempo del fin, como la tuvo con Ciro? Dios también tiene una misión para ti y para mí. Y esa misión está establecida antes de que yo hubiese nacido. Pero Él quiere que tú y yo hoy seamos los protagonistas de esa misión. Dios quiere utilizarnos.
Vamos a la tercera bestia Third beast que vio Daniel en su that sueño. Daniel saw. Y vamos a avanzar a Daniel 7, el versículo 6. 7:6. Dice: después de esto miré aquí otra bestia, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. En la boca. Bueno, no es predominante, pero las costillas tienen un símbolo también. Las costillas que tenía el oso en su boca, que son 3 naciones, 3 reinos que él tiene que derribar para ocupar su posición. La tercera bestia, este animal, ¿cuántas alas tiene? How many wings? 4. 4 alas. 4 wings. ¿Cuántas alas tiene un águila? How many wings the eagle has? ¿Y cuán veloz es el And águila? how fast is the eagle? Muy rápida, muy It's very veloz. fast. Ahora, No. si este animal tiene 4 This alas, animal has ¿qué 4 quiere decir wings. eso? What this means? Si con 2 alas el águila vuela rápida, imagínense con 4. Just imagine 4 wings. Doble velocidad. Double speed. Un superjet, como dice el hermano Luis. ¿A quién representa esta tercera bestia? This third beast represents who? Volvemos aquí al cuadro comparativo. Representa al imperio de los griegos, a Grecia. Empire. En el sueño de Daniel 2 In Daniel 2, tenemos el vientre y los muslos de bronce que representan a ese mismo leopardo con 4 alas, we can also this leopard with 4 wings. que también representa a los griegos. Also represent Greece. Pero lo curioso es que este But here, leopardo this leopard tiene 4 cabezas. 4 heads. ¿Alguien ha visto un animal de 4 Did you cabezas? see any animal with 4 heads? No, en la vida literal. Not in real life. Pero en la profecía podemos But in ver estos prophecy, we animales can see these animals raros, weird. con varias cabezas, porque tienen una explicación, un significado. ¿Ok? ¿Quién es el nombre que se destaca entre los gobernantes griegos? Ya dijimos que Nabucodonosor se destacó con los babilonios, Ciro se destacó con los medos y los persas. ¿Y con los griegos? ¿Quién se destacó? Which one was the A ver, vamos a hacer memoria de la historia, lo que hemos estudiado la profecía. Alejandro Magno, Alexander the Great, Alejandro el Grande. Alexander the Great. ¿Por qué se destacó este hombre? Primero, era un hombre joven. The others, because he was young. Él tenía como unos 30 años cuando él empezó sus conquistas para formar lo que después se llamó el Imperio Griego. Muy joven. Y como era joven, tenía mucha fuerza. He was very strong because he was Y él young. era famoso porque sus travesías, sus conquistas los hacía en sus caballos. El caballo de Alejandro Magno es famoso. His horse was very famous. Y fue rápido en sus conquistas. Él no perdía tiempo. Hoy conquistaba una nación y ya estaba despierto para el siguiente día empezar la conquista de la siguiente nación. Y en pocos años, él fundó el gran imperio. Pero Alejandro tenía un problema. But he had a problem. Es el problema de los seres humanos. That is the en problem of general. human being in general. Él conquistó muchas He naciones, conquered many nations, pero no pudo but was not conquistarse a sí able to mismo. conquer himself. Él fue esclavo de He sus was a slave vicios. of his. El primer problema suyo era el orgullo. The first one was Él he was creía so que proud. él era capaz de todo y que no He was necesitaba able to ayuda de do everything nadie. and he didn't Hoy need también el help. ser humano tiene ese Today also problema. human Tenemos beings ese like that. problema. Nuestro orgullo nos lleva a ser Our pride, suficientes. Let us think that we are No contamos con el self-sufficient. consejo de los demás porque dicen, ¿qué vas a ver? Yo soy más viejo que él. I'm older Tengo than más him. experiencia I que have él. more experience. Debemos aprender a So escuchar we los need to learn. consejos. Debemos ser humildes. We need to be humble. Para eso vino Cristo. Cristo dijo, aprended de mí que soy He manso said, learn y from me that I'm humilde de meek corazón. and humble from heart. Oremos y So let pidamos us a Dios pray ayuda and para ask vencer God nuestro to orgullo. overcome our pride. Alejandro tenía otro problema que era Alexander su the Great has vientre. another one, another problem. por eso en Daniel 2 Grecia fue representada con el vientre por este problema de Alejandro. Because grande. Alexander the Great, Además de ser glotón, era he bebedor. loved Le to gustaba eat and drink. mucho el alcohol, las bebidas alcohólicas. Y murió He died
con ese problema a causa del alcohol. Bebió por 2 veces consecutivas la copa de Hércules llena de alcohol. Si mal no recuerdo, la copa de Hércules era tan grande que le cabían 5 litros de vino. 5 litros de vino en su copa. Y si lo hizo 2 veces, él se bebió como 10 litros de vino y después de eso cayó en cama con problemas de su hígado y murió enseguida. Rey joven, actuó rápido, murió pronto también por sus descuidos, porque no pudo conquistar o vencer sus malos hábitos. Al concluir este tema voy a hacer un paralelo entre este rey Alejandro el Grande y Cristo, para que lo tengamos pendiente y no me lo recuerdan si me estoy olvidando, ¿ok? Muy bien, vamos al siguiente imperio. Ok, el animal el leopardo tenía 4 cabezas. Alejandro el Grande, él pensó que iba a durar mucho tiempo, así que no organizó su reino en el caso de que él muriera pronto y quienes iban a gobernar. Así que murió de repente y el reino se lo dividieron sus 4 generales que él tenía. Eso significa las 4 cabezas de este leopardo. Las 4 alas, la velocidad con la que Alejandro conquistó y fundó su imperio. Y las 4 cabezas representan esos 4 hombres que condujeron al imperio griego después que este rey joven murió, Alejandro el Grande. Esos son los 4 generales: Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Vamos al siguiente imperio. La siguiente bestia que ve este hombre en su sueño, la 4ª. Vamos a Daniel capítulo 7, el versículo 7. Después de esto, dice Daniel, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Así termina Daniel el relato de esta 4ª bestia que él ve en su sueño. ¿A quién representa esta 4ª bestia? Volvemos al cuadro que nos explica esto. La 4ª bestia representa al imperio romano, que serían las piernas en la imagen de Daniel 2, ¿no? Las piernas de hierro representan a Roma. Esta 4ª bestia, espantosa y terrible, Daniel no le da nombre porque no se le pareció a ningún animal, pero de acuerdo a las profecías que vamos a estudiar después en Apocalipsis, esta bestia tenía la forma de un dragón. Aquí Daniel no le da nombre, solamente la llama bestia espantosa y terrible, fea en gran manera, horrible en gran manera. Incluso ese detalle estaba predicho porque esa iba a ser la tarea del imperio romano, del gobierno romano. Yo pienso que el hierro representa lo férreo que fueron los 2 imperios, tanto la Roma pagana como la Roma imperial, como la Roma pagana, papal. Okay. Ambos fueron férreos porque arrasaron. Gracias, hermano. Justamente Daniel menciona esos detalles aquí en el versículo 7 que hemos leído. Y él anunciaba en esta profecía
Él estaba anunciando que este He gobierno was saying that this government, this iba a empire, devorar, it will be a devoured, desmenuzar, to destroy in pieces, y lo que sobrara and whatever it was lo iba a left, pisotear con sus pies. stamp on it. Y eso es muy cierto lo que el hermano And that is Romano very dice. true what Esa Brother fue la said. característica de la That was Roma the en sus dos characteristic, fases. the La de Roman los faces. emperadores y los Emperors césares and y la Caesars, de los líderes religiosos, de los obispos religious leaders, y papas posteriormente en el Imperio the Romano. papacy, the Actuaban Roman sin Empire. misericordia. Los romanos no tenían misericordia de nada y hasta hoy se los conoce por esa característica, que son crueles, de corazón duro. ¿Ya? El historiador Gibbons dice que donde ellos pasaban no crecía la hierba. Estamos entonces en la cuarta bestia. Representa a Roma. ¿Qué tenía ese animal feo? Esa bestia fea. ¿Qué tenía en su cabeza? ¿Qué tenía en su cabeza, de acuerdo a lo que leímos? Que esta es la siguiente parte. Tenía 10 cuernos. Ok, esto ya lo hemos explicado, vamos a adelantarnos. El animal tenía 10 cuernos. ¿Qué representan esos cuernos? Ya estudiamos el símbolo al principio. ¿Qué representan las cabezas y los cuernos? Divisiones de reinos. La bestia en sí, el animal, representa a Roma. Y esos 10 cuernos entonces van a representar 10 fracciones o 10 pequeños gobiernos dentro del Imperio Romano. Y la historia confirma que eso sucedió. Que a partir del año 476, quiero confirmar eso, el imperio se debilita y el imperio queda dividido en 10 fracciones. Las 10 tribus bárbaras que ocupaban el imperio fueron los que empezaron a gobernar, a liderar el imperio romano. Si volvemos a la imagen de Daniel 2, esos 10 cuernos representaría ¿qué parte de la imagen de Daniel 2? Representarían los 10 dedos de los pies que estaban formados de qué materiales? De barro y de hierro cocido. ¿Qué decía la profecía de Daniel 2 en relación al barro y al hierro? Que no se iban a mezclar jamás. No se unirán jamás. Esos 10 reinos, esos 10 cuernos, han hecho alianza a lo largo de los años con el propósito de unirse. No se han unido. Han estado en conflictos. Desde el principio estuvieron en conflicto, al punto que Daniel dice aquí en el versículo, Daniel 7, el versículo 8, que mientras él veía esos 10 cuernos, he aquí, otro cuerno pequeño salía entre ellos. Eso quiere decir que entre estos 10 sale otro que quiere sobreponerse a todos los demás, que quiere dominar a los demás. ¿Lo logró? Lo vamos a responder en el siguiente estudio. Hoy no vamos a llegar hasta allá, pero en el siguiente estudio, el próximo sábado, Dios mediante, vamos a detenernos a hablar solamente de ese cuerno que se levantó para derribar a todos y para gobernar. ¿Lo logró o no lo logró? Lo vamos a ver en el próximo estudio. 10 reinos. ¿Existen esos reinos hasta hoy? Existen hasta hoy esos reinos del mundo antiguo. Entre estas naciones existentes están Alemania, Inglaterra, Suiza, Portugal, está Francia, está España, Italia. Reinos que aún existen. Esto quiere decir que la profecía no ha llegado todavía a su cumplimiento total.
Estamos viviendo la historia de los dedos de la imagen. Estamos viviendo la historia del último cuernito que va a surgir ahí en medio de los 10 cuernos de la cabeza de este animal. Eso es lo último de la profecía. Como el hierro no se mezcla con el barro, la historia cuenta de que han tratado de unir a Europa, De diferentes maneras. inclusive casándose el rey o el hijo del rey de un país con la reina o la hija de la reina de otro país, para que haya vínculos sanguíneos de matrimonio, para conseguir esa unión, No se ha logrado. Así es, mi hermano. La profecía tenía que cumplirse al pie de la letra. Tenía que cumplirse. Vamos a repasar lo que hemos visto hasta aquí entonces. A Daniel le es confirmado entonces la situación política de los gobiernos del mundo hasta el tiempo del fin. Y le fue mostrado también entonces, a través de los animales, los gobiernos que iban a gobernar el mundo. Empezando con, a partir de sus días, ¿con quién? Babilonia. ¿Quiénes le siguieron a los babilonios? Los y persas. Después, ¿quién? Los griegos. Bien, los griegos. Después de los griegos, ¿quiénes siguieron? Los romanos. Y después de los romanos, ¿quiénes siguieron? Los 10, el reino dividido en 10 partes. ¿Sí? Los 10 reinos pequeños que están presentes hasta el día de hoy. Ahora, volvamos a Daniel 7. Daniel mira esos 4 animales. Él tiene eso en su mente. Ahora, bruscamente, ya no ve animales, sino que se le presenta otra escena. Con esto voy a terminar mi servicio. Vamos a leer Daniel 7, versículos 9 en adelante. Dice Daniel, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Qué escena es esta que se le introduce aquí a Daniel? ¿Qué escena es esta que se le introduce aquí a Daniel? La escena de un juicio. ¿Por qué decimos juicio? ¿Cuál es la clave para decir es un juicio? La última parte del versículo dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Solamente en los juicios es donde actúa un juez. Y este es el juicio que Dios tiene establecido para todas las naciones. El juicio de las naciones. Participan millones y millones de testigos en este juicio. ¿Por qué es introducida aquí esta escena de juicio? Para enseñarnos algo. Que todas las naciones, todos los gobiernos que han pasado a lo largo de la historia, todos sus gobernadores, todos los habitantes que han vivido en esos reinos, son emplazados a un juicio, son presentados a un juicio. Todos. Y aquí estamos incluidos nosotros también. Tú y yo estamos incluidos porque aún estamos sujetos al reino de este mundo. Los gobernadores, los reyes, van a pasar por ese juicio. Nosotros pasaremos por ese juicio también. Dice el versículo, Daniel 7, el versículo 13.
Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, y que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El Hijo de Dios recibe el dominio. Ese juicio tiene una segunda fase, y esta le corresponde a Jesús. Pero después que todas las naciones, y después que el pueblo de Dios sea juzgado, después que caigan todos los poderes de esta tierra, porque ese gobierno religioso, ese cuernito pequeño que vamos a estudiar en nuestro próximo estudio, no va a gobernar para siempre. Un día Cristo va a venir por segunda vez a esta tierra para derrotar a todos los gobiernos para siempre. Y su reino será un reino eterno. Él será el gobernante junto a quienes. Dice el versículo 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo. ¿Quiénes son los santos del Altísimo? Todos los salvos. Tú y yo podemos estar en este grupo de gobernantes también, si hoy permanecemos fieles haciendo la voluntad de Dios. Y poseeremos el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Hemos hecho un recorrido entonces a través de la historia. Hemos llegado hasta los días de Roma, el Imperio Romano. Dentro de la historia del Imperio Romano sucedieron algunas cosas. Una de ellas, Jesucristo nació y Jesucristo fue crucificado durante los días del Imperio Romano. Para este tiempo, el estado de las cosas mundialmente había llegado muy bajo, se degradó todo. Al punto que los líderes o los gobernantes romanos, ni uno era bueno. Leamos la historia de los emperadores, de los césares, la historia de Nerón, por ejemplo, de Justiniano, de Tertuliano. Fueron gentes que hicieron el mal, provocaron destrucción solamente. Pero en medio de toda esa gente horrenda y cruel, Dios envió a uno bueno. Y ese bueno es Jesús. Para darle esperanza a ese pueblo que iba a ser oprimido, que iba a ser perseguido durante el Imperio Romano. Dios envió a Jesús, no solamente para nacer, sino también para morir por nuestros pecados, para tomar nuestra culpa y para darle esperanza a ese pueblo que estaba viviendo sin esperanza. Pero antes de los romanos estuvo Alejandro el Grande. Y hablamos de Alejandro el Grande hoy un poco. Y quiero terminar leyendo un poema que encontré que hace una relación entre Jesús y Alejandro. Alejandro impone un estilo de vida que hoy sigue la mayoría de la gente en el mundo: el orgullo y los vicios. Pero Jesús fue enviado para ofrecernos un nuevo estilo de vida basado en la humildad, la mansedumbre, el servicio. Tú eliges como quién vivir, o como Jesús o como Alejandro el Grande, que fue uno de los líderes del Imperio griego. Este poema lo tengo aquí escrito en inglés y voy a ir traduciéndolo al español. Fue escrito por Charles Ross Weed. Ese es el nombre de este autor. Dice: Jesús y Alejandro murieron a los 33 años. Uno vivió y murió para sí mismo, mientras que el otro murió por ti y por mí. El griego murió en un trono, el judío murió en una cruz.
La vida del uno se ve triunfante, pero la del otro como un perdedor. El uno como perdido, ¿sí? El uno guió a los vastos ejércitos, mientras que el otro caminó solo. El uno derramó la sangre de todo el mundo, la sangre de las naciones, mientras que el otro dio su propia sangre. Este es Jesús. El uno venció al mundo en la vida, pero lo perdió en su muerte. Lo perdió todo en la muerte. El otro perdió todo en su vida, pero ganó todo, toda la fe del mundo. Jesús y Alejandro murieron a la edad de 33 años. El uno murió en Babilonia, el otro en el Calvario. Uno ganó todo para sí mismo, mientras que el otro dio todo por sí mismo. El uno conquistó cada trono, todos los tronos, pero el otro la tumba. El uno se declaró a sí mismo Dios, pero nuestro Dios lo hizo a él. Lo hizo menos, lo hizo menor. Blast, ¿cómo se traduce blast? Explosión. No. El uno vivió para vivir una buena vida de furor, mientras que el otro para bendecir. Cuando el griego murió para siempre, su trono cayó, el trono de sus espadas cayó, pero Jesús murió para vivir para siempre como el Señor de señores. Jesús y Alejandro murieron a la edad de 33. El griego hizo a todos los hombres sus esclavos, pero el judío hizo a todo hombre libre. El uno construyó un trono basado en sangre, pero el otro lo construyó en el amor. El uno fue nacido de la tierra, pero el otro vino de lo alto. El uno ganó todo en esta tierra para perder la tierra y el cielo, pero el otro, hablando de Jesús, lo dio todo. Y todo lo de él fue dado. El griego murió para siempre, pero el judío vive para siempre. Amén. Este es el nombre de su autor. Así que aquí hay una representación entre lo que nosotros hoy podemos seguir como estilo de vida. There is an illustration what we can choose as a style of life. El estilo de los hombres o el estilo de Jesús. Y tengamos en cuenta en esto: los imperios de este mundo se van a acabar al momento. El nombre de esos grandes gobernantes pasará al olvido. Pero si tú y yo somos fieles, nuestro nombre va a ser recordado para siempre. Nuestro nombre va a estar grabado en lugares especiales, en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Y tendremos la oportunidad de ser los gobernantes del universo, no por 8 años, como Barack Obama, sino para siempre, eternamente. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Voy a invitar a la hermana encargada de recolectar las ofrendas y los diezmos, las ofrendas voluntarias y los diezmos que pertenecen al servicio de la casa de